Hola, sí se escucha. Perfecto, disculpen la demora. Bueno, les voy a compartir la pantalla. Ahí están viendo. Sí se ve. Perfecto. ¿Ven el PDF ahí? Sí, Bien. Bueno, entiendo que tuvieron ayer, la semana pasada la primera clase con Lucía sobre arrendamientos, ¿sí? NIF 16. Hoy vamos a dar un tema nuevo que es valor razonable y por lo tanto vamos a tratar lo que es la NIF 13. Em, en general somos 37, o sea, ¿está bien 37, 38 el número o esperamos un poquito más? Fueron más o menos eso la clase pasada. la verdad yo no me fijé. No sé si otro se fijó. Bien, bueno, igual, No, no mire. tranqui. Em, bien, bueno, igual ya son 10, así que vamos a ver. Bueno, les decía, hoy vamos a dar medición a valor razonable, NIF 13. Vamos a tratar este tema que es bastante transversal a otras normas. Básicamente, la NIF 13 nos va a dar una definición eh, de qué es el valor razonable y pautas de cómo calcular ese valor razonable, tanto para activos y pasivos financieros como no financieros. Eh, y básicamente es una norma que en muchos casos otras normas, ahora vamos a ver cuáles, pero otras normas aplican esos mismos conceptos para evaluar este, los bienes. Eh, entonces, básicamente es como una norma informativa o de base para otras normas que aplican o que dan como opción la evaluación a través del método de valor razonable. Tienen que poner full screen acá. ¿Ahí ven bien? Sí, se ve bien. Bien. Entonces, eh, como le decía, básicamente lo que esta norma va a tratar de brindar es, bueno, qué se entiende por valor razonable, cómo se debe medir el valor razonable y cuáles son las revelaciones sobre ese valor razonable que aplicamos para evaluar nuestros activos y nuestros pasivos. Esto es un poco lo que les comentaba, es básicamente una norma que se usa de base para otras normas que requieren o dan como opción eh, el método de valor razonable para evaluar los bienes, tanto para la evaluación inicial como para la evaluación posterior. ¿Se acuerdan que en Superior 1, siempre que hablábamos de normas de evaluación, hablábamos de una medición inicial, que es al momento de reconocer el activo inicialmente o el pasivo, y después una medición posterior que se basa en, bueno, al cierre de cada ejercicio tengo que reevaluar o remedir eh, mis activos y mis pasivos. Entonces, como dice acá, el alcance es bastante amplio. Algunos ejemplos de normas que aplican esta NIF para el método de evaluación, por ejemplo, algunas son más comunes o les van a ser más familiares, como por ejemplo la NIF 16, que utiliza el método de revaluación para medir, por ejemplo, inmuebles o vehículos, ese tipo de bienes de uso que, ¿se acuerdan que la NIF 16 nos habla de, bueno, costo, costo histórico amortizado o valor razonable? Bueno, ¿cómo voy a medir ese valor razonable? Bueno, en base a los criterios que establece esta norma. Algo similar es, por ejemplo, en la NI 40,
perdón, la NIC 41, que la vamos a ver, la clase que viene, no la otra. Cómo voy a evaluar los activos biológicos, también toma los conceptos que están basados en la NIF 3. Propiedades de inversión, que lo vimos en Superior 1, también utiliza estos conceptos. NIC 38, lo mismo para lo que es deterioro. ¿Qué es el valor razonable? Si tienen alguna pregunta, les pido que vayan levantando la mano, nos escriban en el chat porque a veces no lo veo. ¿Levantan la mano o simplemente abren el micrófono? Pero sin problema. ¿Qué es el valor razonable? Bueno, básicamente el valor razonable es un precio como dice ahí, es un precio de salida. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente va a ser el desembolso de dinero o desembolso de otro activo que yo voy a recibir a cambio de desprenderme del activo que estoy evaluando, o que voy a tener que desembolsar para cancelar un pasivo que tengo actualmente. ¿Sí? Ahora, la dificultad o lo distinto acá es, ok, yo voy a tener que determinar cuál es ese precio. ¿Sí? Pero ese precio va a estar determinado o debería estar basado en una transacción ordenada, como dice ahí, entre participantes del mercado, y obviamente tiene que ser un precio que esté en la fecha en la que yo le estoy haciendo la medición, por ejemplo, al cierre del ejercicio. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente no se va a basar en lo que la empresa tiene que desembolsar en sí para cancelar ese pasivo, sino que tiene que ver con cuál sería el precio que el mercado o los integrantes del mercado deberían desembolsar para comprar ese activo, ¿sí? O cancelar ese pasivo. Por eso habla de una transacción entre participantes del mercado en una transacción ordenada. ¿Qué quiere decir una transacción ordenada? Quiere decir una transacción en la cual los integrantes o las contrapartes de esa transacción tienen la información necesaria para tomar la decisión y evaluar correctamente el bien. ¿Sí? Más adelante vamos a ver que determinar ese precio, ese valor razonable, o ese precio, si quieren llamarle estándar de mercado, o ese precio eh, acordado entre las partes, es un poco, sobre todo en los casos en los cuales los bienes no tienen un mercado activo, o un mercado en el cual se transen comúnmente un volumen grande de esos bienes, como puede ser, por ejemplo, una máquina desarrollada a medida para la producción de un bien particular. O sea, no vas a salir a la calle o vas a ir a Mercado Libre y te vas a chocar con 100.000 máquinas como esa. ¿Sí? Caso opuesto es, por ejemplo, cuando estoy hablando de un automóvil, que perfectamente puedo decir, bueno, ¿cuánto vale este vehículo en el mercado? Que para mí puede valer un número X, pero el mercado de repente lo dice de otra manera, o estima que el valor razonable de ese bien es otro. ¿Sí? Entonces, ese es un poco, y adelantándome un poco a los slides, es un poco la complejidad que vamos a tener cuando nos enfrentamos a la evaluación de un bien a su valor razonable. ¿Sí? Distinto es el costo histórico, en el cual yo tengo el precio de compra, bueno, tendré ciertos gastos asociados a la compra, pero en este caso es un poco más difícil de determinar. Bueno, ¿qué voy a tener que tomar en cuenta? Esperen que voy a correr esto acá porque está quedando como dice ahí, ¿qué debe considerarse en la determinación del valor razonable? Bueno, lo primero es la unidad de medida. ¿Qué es lo que se está midiendo? ¿Cuál es la medida apropiada para determinar ese valor? ¿Sí? Después voy a tener que ver el mercado. ¿Cuál es el principal mercado donde se transa ese bien? ¿Sí? Y si en caso de que no existe un mercado
principal o un mercado donde se trancen esos bienes, bueno, voy a tener que ver algún mercado alternativo donde se trancen bienes similares, ¿sí? Y hacer ciertos ajustes. El tercer punto son los supuestos. ¿Qué supuestos deberían los participantes del mercado tomar en cuenta para determinar los precios de los activos y los pasivos? ¿Sí? O qué características tienen esos bienes que los participantes del mercado tienen que tomar en cuenta a la hora de determinar ese precio. ¿Sí? Y por último, ¿cuáles son los inputs y técnicas de valoración? Que es un concepto que vamos a ver un poquito más adelante, pero básicamente habla de, bueno, qué información tiene el mercado o qué inputs quiere decir, digamos, qué información entrante tengo del mercado como para poder decir, bueno, el valor de este bien debería ser este o aquel. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Me avisan si no se entiende algo porque esto como que va avanzando y... Buenas tardes, ¿cambió algo respecto al programa del año pasado? No, básicamente el programa es el mismo, eh, el alcance de las NICs que vamos a estar viendo durante el año es básicamente el mismo. Sí. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto de lo que vimos hasta ahora? ¿No? Bueno, vamos a ir viendo cada caso. Paso 1, unidad de medida. Los activos y pasivos deben tener una unidad de medida específica. ¿Sí? Puede ser un activo individual o un conjunto de activos o de pasivos o un grupo de activos y pasivos. ¿Sí? O sea, lo primero que tengo que ver es, por ejemplo, si yo estoy hablando o lo que yo quiero evaluar es un activo individual o un pasivo individual o es un grupo, un conjunto de activos o un conjunto de pasivos o un mix entre pasivos y activos. ¿Sí? Y esa unidad de medida va a depender un poco de qué tipo de bien nos estemos afrontando y por lo tanto la norma a aplicar. ¿Sí? Ahí nos da algún ejemplo, por ejemplo, en la NIF 9, que es la de instrumentos financieros, que la vimos el año pasado, dice, si tengo el 2% de las acciones de AASA, la medición del valor razonable es asociado al valor de cada acción individual. O sea, yo tengo un porcentaje, que sería mi Q, esto es un P por Q, ¿no? O sea, tengo un Q y tengo un P. El P es lo que tengo que determinar y es lo que el mercado me va a dar, ¿sí? Pero es importante determinar, bueno, ese P, ¿a qué se lo tengo que multiplicar? Y eso es la unidad de medida. Bueno, en este caso es el número de acciones que tengo en mi propiedad. En el caso que está a la derecha, de la NIC 36, dice, si tengo que determinar el importe recuperable de una planta industrial, la unidad de medida será la unidad generadora de efectivo. Ahí estamos hablando de un grupo de activos y de pasivos. ¿Por qué? Porque es una unidad generadora de efectivo. Es una planta industrial, es el conjunto de diferentes bienes, ¿sí? El depósito, donde está ubicado la planta industrial, las maquinarias que lo componen, los repuestos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ahí estamos hablando de un grupo de activos y de pasivos que generan efectivo. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Acá son acciones y acá es una unidad generadora de efectivo. Esa es la unidad de medida. Paso 2, identificar el mercado. Bueno, esto es bastante clave, ¿no? Como hablábamos al principio, la evaluación siempre va a estar determinada por un mercado y la interacción entre las partes del mercado. Entonces, lo que tengo que ver es, bueno, este bien que estoy hablando, por ejemplo, de las acciones. ¿Hay un mercado principal? ¿Hay un mercado donde se transan las acciones? Bueno, sí, las acciones en general, si las empresas son públicas o cotizan en la bolsa, bueno, puedo ir a la bolsa de valores y determinar cuál es el valor de esas acciones rápidamente. ¿Por qué? Porque hay un mercado principal que, como dice ahí, es el mercado con el mayor volumen o nivel de actividad para ese activo y pasivo. ¿Sí? Lo mismo pasa con, por ejemplo, los commodities, no sé, la soja con la bolsa de Chicago, la lana con la bolsa de Australia. Entonces,
son mercados en los cuales se transan muchos bienes de ese estilo y la información es pública, ¿sí? Entonces puedo acceder a ella con facilidad. Y le da como cierta transparencia al proceso de evaluación. Después es como que viene un segundo nivel dentro de los mercados, que es como el mercado más ventajoso o mercado secundario, que voy a aplicarlo, ¿sí?, cuando no existe un mercado principal. Entonces yo voy a utilizar este mercado alternativo y voy a tener que hacer ciertos supuestos o ciertos ajustes en la evaluación de, del bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque no son bienes, en general no son bienes similares, sino que son bienes, o sea, perdón, no son bienes iguales, sino que son bienes similares, y por lo tanto voy a tener que hacer ciertos ajustes para determinar el valor correcto. Bueno, acá habla de cuál es da algunos ejemplos. Por ejemplo, es un caso particular, pero digamos, es en los forward de moneda, tenemos un mercado en el cual el exportador va al mercado minorista de forwards y ve cuánto es lo que se está pagando por cada forward. Por ejemplo, forward de moneda es, ustedes compran un tipo de cambio futuro a determinado precio, eso es información pública. Este es un ejemplo, el ejemplo que yo le daba de la soja en la bolsa de Chicago es el mismo, no sé, las acciones de Google en la bolsa de valores de Nueva York es lo mismo, y todo eso. Un ejemplo más doméstico puede ser, no sé, una lista de precios de vehículos, por ejemplo, una lista de precios que publica el, el, ¿cómo es? Bueno, no me acuerdo el nombre ahora, pero hay una organización de vehículos que publica una lista de precios. Ustedes pueden tener ahí la referencia. Eso es un mercado principal. Bueno, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Sí? ¿No? ¿Están perdidazos, más o menos? Profe, yo tengo una pregunta Sí, que, perdón por la enganché, tipo, empezaba la clase. tranqui. Que no entendí si estábamos hablando de la NIF 9 o porque vi en una parte que hablabas de la NIF 9 y después la NIF 13. Claro, claro. Ahí, Perdón. no, tranqui. Lo que hablamos al principio, justo, capaz que la parte que te perdiste, es esta norma, la NIF 13, que es la que habla sobre valor razonable, es una norma que define, si querés muteate un poquito porque hay mucho ruido atrás tuyo. No, tengo el micrófono apagado. Ah, bueno, es alguien más. Ahí mejoramos. Perdón. Eh, no, te decía, la NIF 13, que es la que estamos hablando en esta clase, que es básicamente la que define lo que es el valor razonable y muestra o nos indica algunas técnicas de evaluación y, digamos, procedimientos o procesos que tenemos que llevar a cabo para medir los bienes a valor razonable, es una norma bastante abarcativa y aplica, o digamos, otras normas toman la definición y ese proceso, lo toman y lo adoptan como propio y lo aplican para diferentes bienes. Por ejemplo, activos y pasivos financieros que están bajo el alcance de la NIF 9. Hablábamos al principio de la NIF 2 para bienes de cambio, eh, bienes de uso, propiedad, planta y equipo, la NIF 41 para los activos biológicos. Diferentes normas que utilizan el concepto de valor razonable que está determinado en esta norma. Por eso es que hablábamos un poco de la NIF 9 y de la NIF 3. ¿Ah? Eso lo mencionamos al principio y capaz que por eso no lo habías escuchado. Ah, ahí quedó impecable. Muchas gracias. Tranqui. Profesor, lo de los Sí, mercados más ventajosos en la sí. identificación del mercado, ¿eso refiere siempre a bienes de cambio, a Viene mercaderías? en realidad no. Como les comentaba al principio, esta norma abarca bienes, bienes no financieros, activos y pasivos no financieros, como pueden ser los bienes de cambio, pero también abarca, por ejemplo, instrumentos financieros como, por ejemplo, las acciones que dábamos en el ejemplo previo. ¿Sí?
En realidad no es solo para bienes de cambio, ni para bienes de uso, o sea, es bastante abarcativo lo que hablamos al principio, ¿no? Hay varias normas que lo adoptan, pero no es solo para bienes de cambio. Digamos. Lo del mercado ventajoso, ¿sí? El concepto de mercado más ventajoso, entonces, se aplicaría a cualquiera de los tipos de bienes, porque hay Exacto. otro tipo, para los bienes de uso, creo que estuve leyendo por ahí como que había algo más específico en cuanto a eso, el Sí, mercado, como que nombraba algo más. Pero sí, este de mercado más ventajoso como que sería más genérico, digamos. exacto. Hay otro concepto que está asociado específicamente a los bienes, a los activos no financieros, que ahora lo vemos. Pero sí, es correcto lo que dices. Ahora lo vemos un poquito más adelante. Bueno, paso 3. Dice determinar los supuestos de precio. Vamos a ver que vamos a tener que hacer algunos ajustes eh, a los precios que determinamos, ¿sí? Por ejemplo, los costos de transporte, ¿sí? Como decíamos, el valor razonable es un precio de salida. Ok, ese precio de salida puede estar influenciado por diferentes conceptos, ¿sí? Por ejemplo, el costo de transporte o el costo de transacción. Cuando me refiero al costo de transacción, me estoy refiriendo, por ejemplo, a comisiones eh, de comisiones de brokers o de agentes. Ahí da un ejemplo, por ejemplo, de agentes de bienes raíces cuando se vende una propiedad, o sea, la inmobiliaria que vende la propiedad, eso es un costo de transacción. Eso no es un costo inherente al activo y por lo tanto yo no lo voy a tomar como parte de ese precio o de ese valor razonable. Pero sí voy a tomar en cuenta los costos de transporte. Por ejemplo, y ahí nos da un ejemplo, los costos para enviar mercaderías de un lugar a otro. Cuando yo determino el valor razonable de, eh, de un bien, por ejemplo, en este caso mercaderías, un bien de cambio, voy a tener que sumar el costo de transporte de esa mercadería. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener un bien en mi empresa que tenerlo o tener que entregarlo en China, por ejemplo, ¿sí? O en Estados Unidos. Bueno, el valor de ese bien no es el mismo valor puesto en Uruguay que puesto en China. Y por lo tanto, va a ser considerado para la determinación del valor, ¿sí? Porque tampoco es lo mismo. Si yo uso de referencia, como por ejemplo lo que les hablaba de la bolsa de Chicago, no es lo mismo la soja puesta en Chicago que puesta en Uruguay. Entonces, también voy a tener que tomar en cuenta eso a la hora de decir, ok, sí, vos te podés fijar el valor de la soja en Chicago, pero la soja no la tenés puesta en Chicago, la tenés puesta en Uruguay. Entonces, vas a tener que sumar ese, eh, ese costo al valor razonable de él. ¿Sí? Características del activo y pasivo. Otra de las cosas que tengo que tomar en cuenta. Bueno, obviamente, parte de las características que voy a tener que tomar en cuenta son las condiciones del bien y la ubicación. Y restricciones de venta o de uso. ¿Sí? Por ejemplo, condiciones y ubicación, o sea, obviamente no es lo mismo un, un auto, no sé, un Gol todo chocado que no chocado. Está clarísimo. No es lo mismo lo que hablábamos por ejemplo, de la soja. No es lo mismo la soja en Argentina que tener la soja en Uruguay. ¿Sí? Restricciones de venta o de uso. Por ejemplo, yo compro un bien de uso que tiene un contrato de alquiler, ¿sí? Vigente, y el cual yo no puedo interrumpir. Entonces, tengo una restricción de uso, ¿sí? No es lo mismo comprar un bien para usarlo que un bien que esté alquilado o un bien que esté consignado a una actividad determinada. Entonces, esas son otras de las cosas que voy a tener que tomar en cuenta, que están asociadas un poco a las características de ese activo. Acá nos da algunos ejemplos
Dice, las restricciones deben considerarse al momento de calcular el valor razonable solo si traspasan a los nuevos participantes del mercado. Por ejemplo, acá dice, bonos afectados en garantía para un préstamo al transferir el activo, debo liberar dicha restricción, por lo que no afecta el cálculo de valor razonable. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente voy a tener que tomar esas restricciones si me afectan únicamente al tenedor de ese bien actual, no al siguiente. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de que yo tengo un bono en garantía, ¿sí? Se lo di a alguien en garantía porque pedí un préstamo, se lo di al banco, por ejemplo, ¿sí? Yo tenía un bono, lo compré, se lo di al banco, el banco me dio un préstamo. Como parte de la garantía o del contrato del préstamo y de la garantía, el banco me obligó a que si yo quiero liberar la garantía, tengo que pagar el préstamo. Entonces, el valor del bono no va a cambiar para el nuevo tenedor si yo vendo ese bono. Porque yo voy a tener que cancelar el préstamo, entonces el bono va a dejar de estar afectado a la garantía. Entonces, no afecta el valor razonable. Ahora, tenemos el otro caso opuesto, que es este, por ejemplo, que dice, tengo una propiedad que tiene un derecho de usufructo a favor de un tercero por 30 años. Dicha restricción se traspasa, por lo que debe considerarse en el cálculo de valor razonable. ¿Sí? O sea, no es lo mismo tener un bien que yo puedo usufructuarlo que un bien, me transfirieron un bien o compré un bien que está licitado por 30 años. ¿Sí? Eso afecta al valor razonable y por lo tanto, y se traslada al nuevo propietario y por lo tanto tengo que tomarlo en cuenta a la hora de determinar el valor. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Me avisan, ¿eh? Bueno. Medición inicial. Dice, perdón, dice el valor razonable versus precio de la transacción. ¿Por qué hace esa diferenciación? Porque en muchos casos el precio de la transacción puede ser igual al valor razonable. ¿Sí? O sea, si es un mercado transparente, es muy probable que el precio sea igual al valor razonable. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, les doy el ejemplo de un auto, que es el como más común. Yo puedo determinar que el precio de venta del auto que yo tengo es $15.000, pero de repente un auto similar, si ustedes se fijan en el Mercado Libre, en realidad vale 13 o vale 17. ¿Sí? Entonces, no siempre el precio coincide con el valor razonable. ¿Sí? Por eso es que en esos casos, en general, si hay un mercado principal, los actores del mercado están informados, etcétera, etcétera, esos dos precios van a tender a coincidir. Pero si no coincide, voy a tener que reconocer esa diferencia como un resultado de esa transacción. ¿Sí? Puede ser ganancia o puede ser pérdida. Acá nos da algún ejemplo. Dice, por ejemplo, cobro un bono cuyo valor razonable es $100.000 y la comisión del corredor de bolsa asciende a 1.000. ¿Sí? Este es un caso bastante simple. Yo sé que el valor razonable de esos bonos es 100.000. ¿Por qué? Porque los bonos, hay un mercado transparente y ventajoso para los bonos. Es un precio que es transparente para todos, está publicado, entonces yo sé cuánto es el valor razonable de esos bonos, pero yo terminé pagando más por esos bonos porque tuve que pagar una comisión para poder acceder a ellos. Esa comisión la voy a reconocer como resultado, y bueno, y los bonos los voy a reconocer por los 100.000 que es su valor. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Impecable. Sí, o sea que no serían parte del valor razonable, sería una pérdida o una ganancia en su defecto.
Exacto, ¿no? exacto. Siempre que vos pagues un sobreprecio, por el concepto que sea, puede ser una comisión, puede ser un gasto, lo que sea, siempre que pagues un sobreprecio o un subprecio por el versus el valor razonable, eso va a ir a resultados, ¿sí? Acá vamos un poco a lo que hablaba la compañera de la medición de valor razonable de los activos no financieros. Y acá se introduce un concepto que es el de, por acá, que es el de más alto y mejor uso, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que los participantes del mercado y por lo tanto la empresa que está evaluando este bien va a tener que tomar en cuenta la premisa de que el bien puede llegar a estar siendo usado no necesariamente para su mayor uso o su mejor uso, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, esto siempre para bienes no financieros, ¿no? Supónganse que ustedes son los dueños de una fábrica y están tratando de evaluar eh, esa fábrica, ¿sí? Como vimos al principio, probablemente la fábrica es una unidad generadora de efectivo, por lo tanto vamos a tener que evaluar cada uno de los activos que la componen. En general, las unidades generadoras de efectivo se evalúan en función de flujos de efectivo, ¿sí? Y cuánta ganancia me genera o cuánto efectivo genera tener en funcionamiento esa planta industrial. Eh, y por lo tanto, eh, voy a llegar a un determinado valor de esa unidad generadora de efectivo. Ahora, puede llegar a pasar que ese bien, por sus características, por su ubicación, por su tamaño, no sé, por lo que sea, tenga un mejor uso o un mayor uso, ¿sí? Por ejemplo, tirándolo abajo y haciendo apartamentos, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, yo de repente genero una rentabilidad por tener la planta industrial, no sé, $100.000 por año, pero de repente si yo construyo un edificio, saco de alquiler 200.000. ¿Sí? Entonces, no siempre el uso actual de los bienes es el mayor uso o el mejor uso. Entonces, acá lo que la norma dice es, ok, el bien tiene un uso actual, pero vos lo que tenés que medir es, para determinar cuál es el valor razonable, cuál es el mayor uso. O sea, en dónde maximizar los beneficios. Obviamente, además de eso, voy a tener que tomar en cuenta de que, bueno, primero si es físicamente posible, ¿sí? Por ejemplo, si yo puedo hacer apartamentos o no. Después, si es legalmente posible. Capaz que hay restricciones, no sé, no se puede hacer edificios y sí tener plantas industriales en esa zona o al revés, pero tengo que ver si es legalmente posible. Y por último, económicamente viable, ¿sí? Si cambiar ese modelo de negocio, cambiar la función del activo es económicamente viable, ¿sí? Esas son como las tres cosas que tengo que tomar en cuenta a la hora de decir, bueno, ¿cuál es el más alto y mejor uso? Porque si, por ejemplo, yo legalmente no puedo construir en esa zona apartamentos, bueno, tengo que descartar esa opción y probablemente, o capaz que no, capaz que puedo usarlo para otra cosa, pero capaz que la opción o evaluar el bien como planta industrial no está tan mal, ¿sí? ¿Se entendió esto? Creo que acá está bastante claro. Dice, utilización por los Sí. participantes del mercado que podrían maximizar el valor de los activos o del grupo de activos y pasivos dentro de la cual se utiliza la activo. ¿Sí? O sea, es como un mindset que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de evaluar estos tipos de activos no financieros.
Bueno, solo se aplica a activos no financieros, ¿sí? Acá hay algún ejemplo, a ver. Creo que es el que les comentaba. Dice, la entidad A posee una fábrica en el país A. La fábrica se compone de dos elementos, tierra A y propiedad B. Y elementos que son contabilizados como distintas clases de propiedad, planta y equipo, y presentados por separado dentro de la posición financiera. El terreno no se deprecia, mientras que el edificio se amortiza durante su vida útil estimada. La entidad A contabiliza la fábrica, tierra y edificio utilizando el método de revaluación con arreglo a la NIC 16, o sea, utilizando la NIC 16. En los últimos años han sido reconstruidos lugares cercanos como sitios para edificios comerciales, teniendo en cuenta el mercado disponible y otros factores. La entidad determina que el más alto y mejor uso del sitio es utilizado para el desarrollo del edificio comercial. ¿Cómo debería la entidad A determinar el valor razonable de la propiedad? O sea, tenemos una fábrica, el mismo ejemplo que yo le daba, en vez de construir edificios para alquilar, lo que nos dice es, si vos construís edificios comerciales, o sea, tiendas o shoppings, te va a dar más rentabilidad. Bueno, la solución, el valor razonable de la propiedad debe determinarse en la suposición de que la entidad dispone del edificio a los participantes en la fecha de medición y que los participantes del mercado demolerán el edificio de la fábrica para usar el sitio para desarrollar un edificio comercial. ¿Sí? Es como que lo evalúa según los costos que le genera cambiarle el destino, vamos a decir, en ese caso. Exacto. O sea, es como que determina el valor razonable en función de, en este caso sería de cuánto dinero me generaría demoler la fábrica y construir un edificio comercial. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Bueno, un poco lo que hablábamos. Esto ya lo hablamos un poquito, pero pues, no, esto ya lo hablamos. Técnicas de evaluación. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, Sí, yo acá, tengo una, sí, perdón. Sí, el mejor uso sería el que el bien ya está siendo usado en ese mejor uso. El valor, que sería, porque ahí no tendrías que un costo por cambiar, por un cambio de estructura. lo que pasa es que no es solo un costo por el cambio de estructura, sino también es una estimación de los ingresos que te va a generar. Por ejemplo, el centro comercial, vos vas a tener un costo de reestructura, sí, perfecto, de demolición, de construir el bien, pero después vas a tener ingresos que te va a generar el centro comercial. O sea, en esos casos siempre está basado en el flujo de dinero que te va a generar. Vos vas a tener que, si vos determinás que el mejor uso es construir un centro comercial, ok, vas a tener un costo de demolición, un costo de construcción del centro comercial y después vas a tener ingresos por el canon que le vas a cobrar a cada una de las tiendas que te van a arrendar el centro comercial. O sea, vas a tener un flujo de efectivo a lo largo del tiempo que te va a generar ingresos. La fábrica también. El tema es, en este caso, el ejemplo que vimos es el flujo de ingresos que te va a generar la fábrica por mantener la fábrica y seguir produciendo, te va a generar un flujo de ingresos X. Construir un centro comercial y arrendarlo te va a generar más ingresos y por lo tanto vos vas a tener que evaluar ese bien como si fuera un centro comercial. ¿Me explico? Sí, ahí en función de los ingresos, vamos a decir. Claro. Pero ya Porque el mercado entiende que vos vas a ganar más. O sea, se sabe que esa planta industrial ya no tiene sentido y que es más rentable demolerla y hacer un edificio comercial.
¿Entendés? Entonces, algo si que hubiera si hubiera un cambio de estructura, sería la evaluación, los costos del cambio de estructura más los ingresos que se van a obtener con el cambio, ese sería el valor razonable de ese bien. Exacto, exacto. De Y si vuelta, no se tuviera que cambiar la estructura, serían los ingresos, el valor como presente de todos los ingresos exacto, exacto. que Siempre va a tenemos ser un ahora. flujo de dinero. En el primer caso, no vas a tener gastos de demolición y de construcción, simplemente ingresos por continuar con el bien. Lo que te está diciendo acá es, igual te conviene demoler la empresa, demoler la industria, construir algo, te va a rendir mucho más, porque vas a ganar mucho más en el largo plazo, que seguir con la empresa, seguir con la industria. ¿Entendés? Ujú. Es un tema de comparar los flujos de efectivo. En ese caso, ¿no? Porque en ese caso que estamos hablando de unidades generadoras de efectivo, ¿no? Como son las plantas industriales y los centros comerciales. Son un grupo de activos que te generan un flujo de efectivo. Son unidades generadoras de efectivo. Bueno, acá un poco lo que hablamos al principio de las técnicas de evaluación y los inputs, ¿sí? A ver, no hay una regla clara sobre qué tipo de cuál técnica de evaluación utilizar. Va a depender de cada uno de los activos y las circunstancias en las cuales esté midiendo. Lo que sí hay que ser consistentes, o sea, aplicar los mismos criterios para bienes similares y hay que tratar de utilizar la máxima cantidad de inputs observables, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Tratar de eh, poner la menor cantidad de supuestos posibles a la hora de evaluar el bien. O sea, si yo tengo información del mercado para bienes iguales, tomar la información del mercado. Si no la tengo, bueno, hacer algún supuesto para poder llegar a ajustar ese valor, pero siempre tratar de maximizar o de utilizar el camino del mercado más ventajoso. ¿Sí? Entonces vamos a ver que hay tres tipos de técnicas de evaluación. Enfoque de mercado, ¿sí? Que ahí es cuando hablábamos de, bueno, utilizar precios de elementos idénticos o comparables. Enfoque de costo, que está basado en, bueno, ok, yo no tengo un enfoque de mercado, no puedo fijarme en el mercado cuánto sería un precio razonable, pero sé cuánto me puede costar reemplazar ese bien por otro nuevo o reconstruir ese bien. Ahí vamos por el enfoque del costo. Y después el enfoque del ingreso, que es un poco el que estábamos hablando hace un ratito de la unidad generadora de efectivo, ¿no? O sea, enfoque de ingreso significa enfoque basado en cuál es el flujo de fondos que me va a generar ese bien. ¿Sí? ¿Se entiende? Tengo las tres técnicas de evaluación. Dependiendo de cómo sea el bien, es cuál voy a utilizar. ¿Sí? En el que hablábamos de la planta industrial, por ejemplo, probablemente vayamos por acá, ¿no? Capaz, si es un bono, una acción, un commodity, lo que sea, probablemente vayamos por enfoque de mercado, porque hay un mercado activo, la información está disponible, es transparente. Si es un bien un poco específico, desarrollado internamente o muy particular, capaz que tendríamos que ir por el enfoque de costo, porque no tengo un mercado. Podría ir por el enfoque de ingresos también. Bueno, va a depender un poco de cuáles sean las características del bien y cuál va a ser la técnica de evaluación que voy a tener que aplicar. ¿Sí? Perdón. Enfoque de costos. Bueno, obviamente refleja la cantidad que necesito para reemplazar la capacidad de servicio del activo, o sea, el costo que tengo que desembolsar para reemplazar el activo. Perdón, que voy a enchufar la compu un segundo. Voy a tener que tomar en cuenta la obsolescencia, ¿sí?, de ese bien, no solo la depreciación, sino también la obsolescencia tecnológica. Y bueno, habitualmente se utiliza para medir el valor razonable de los activos más tangibles que se utilizan
en combinación con otros activos o pasivos, ¿sí? Es lo que hablábamos de bienes muy específicos, como pueden ser maquinarias de producción u otro tipo de bienes que se utilizan en combinación con otros, ¿sí? En la producción de bienes. En general, el ejemplo más común es el tema de las máquinas productoras de algún producto específico. No sé, imagínense que una empresa tiene la exclusividad de un producto o inventó un producto y bueno, y tuvo que inventar una máquina para producir ese producto. Entonces, no, evidentemente no hay un mercado, entonces voy a tener que ir siempre si quiero evaluar esa máquina en particular, voy a tener que utilizar el método de costo o de reemplazo. Bueno, enfoque a través de la técnica de valor presente. Esto ya lo vimos en Superior 1, pero básicamente es una estimación de los flujos de efectivos futuros que ese activo genera, ajustado obviamente por ciertas expectativas que pueda tener a futuro, tomando en consideración el valor tiempo del dinero, eh, el riesgo inherente al activo, el riesgo inherente al mercado o al país donde está ese bien situado, y en el caso de que sea un pasivo, el posible riesgo de incumplimiento de la cancelación del pasivo. ¿Sí? Bueno, esto habla un poco de cómo medir cómo calcular los flujos de efectivo y las tasas que tengo que utilizar. Acá hay que ser como muy cuidadoso en utilizar una tasa que refleje bien las características del mercado, donde el bien se transa. Digamos, es clave a la hora de determinar esos flujos que no solo los ingresos y egresos que pongo sean los correctos, sino además determinar la tasa de descuento, la tasa de interés efectivo aplicada en el caso de pasivos. Entonces, tengo que tomar en cuenta eso a la hora de determinar los flujos de efectivo. Profe, Sí. ¿cómo determino esa tasa? Y bueno, depende. En general, se utiliza una tasa de financiamiento global de la empresa, ¿sí? Si la empresa se financia, por ejemplo, con préstamos bancarios, se utiliza esa tasa como referencia para descontar los flujos, porque es como el costo que tenés por el dinero, ¿no? Entonces, es como que utilizás esa tasa para deflactar el flujo. También puedes usar alguna tasa de rentabilidad de empresas similares. A ver, en general, la utilización de flujos futuros es bastante compleja en la práctica, ¿no? A la hora de llevarlo a la práctica. Y hay que tratar de guardarlo para casos específicos, ¿sí? En general, unidades generadoras de efectivo, ese tipo de cosas que son más complejas o que son un grupo de activos que no podés evaluar independientemente una del otro. Entonces tenés que tomarlos todos juntos. Entonces, bueno, ahí sí vas a utilizar la técnica de evaluación del flujo de efectivo. Pero la construcción de esos datos es bastante compleja, entonces hay que tratar de evitarla, digamos, porque es difícil obtener la información. Pero Entonces, yo bueno, puedo, por ejemplo, tomar el costo de financiamiento de todos los préstamos que obtengo, o lo que sea, un capital que obtengo a préstamo, sí, y generar de ahí una tasa en común, prorrateándolo claro, este, exacto. En general, lo que vos tratás de por hacer el peso específico, digamos. cuando vos, claro, sí, una tasa ponderada, sí, eso es correcto. Si tenés diferentes tasas, tenés diferentes préstamos, tenés diferentes tasas, sí. Lo importante ahí es que o sea, que la tasa determine un poco cuál es el valor tiempo del dinero. O sea, el banco te cobra una tasa porque vos te estás prestando a plazo. Entonces,
lo importante ahí es determinar o ponderar el paso del tiempo, ¿sí? Y cuánto vos podrías haber llegado a ganar por invertir ese dinero, ¿sí? No sé, a una tasa libre de riesgo. Entonces, siempre que lo importante en ese caso es determinar eso, que la tasa refleje el valor tiempo libre, ¿sí? De vuelta, Bien. puede ser a través si estás financiado a través de préstamos, puede ser a través de la tasa de préstamos que te cobran los bancos. Si estás financiado con fondos propios, o sea, con aportes de capital de los accionistas, podés utilizar una tasa de rentabilidad de otra empresa similar, porque, digamos, es como que vos decís, si yo no pongo la plata acá, la pongo en otra empresa, gano tanto, entonces, por lo menos yo debería ganar eso, lo usas como base. Entonces, nada, esa es un poco la idea detrás. ¿Se entendió? Sí, gracias. Bien, acá básicamente lo que menciona es que la norma no te exige ni te obliga a utilizar un enfoque múltiple, o sea, utilizar varios tipos de evaluación, ni tampoco te obliga a usar uno solo, entonces como que te da la libertad de utilizar diferentes métodos dependiendo de cuáles son las características de los bienes. Bueno, ¿qué técnica de evaluación vamos a elegir? Bueno, acá nos da un ejemplo. Dice, la entidad A tiene una participación del 10% en la entidad B. Las acciones de la entidad B no cotizan en el mercado activo. Sin embargo, la entidad B se considera comparable con un número de compañías cuyas acciones se negocian en el mercado activo. ¿Sí? Esto es, típico caso, una empresa, no sé, supónganse 2 supermercados, la diferencia es uno de los supermercados cotiza en la bolsa y el otro no. Entonces, yo sé cuánto vale la acción del que cotiza, pero no sé cuánto vale la acción del que no cotiza. ¿Está? En este caso estoy tratando de evaluar el que no cotiza. Entonces, dice, ¿qué técnica de valoración debería usar la entidad A para estimar el valor razonable de la participación en la entidad B? ¿Sí? Bueno, y ahí dice, enfoque de costos generalmente no es apropiado para estimar el valor razonable de las inversiones en títulos de renta variable. ¿Sí? No tiene sentido utilizar el costo para valorar una acción. ¿Sí? Enfoque de mercado y enfoques de ingresos son comunes técnicas de valoración para estimar el valor razonable de inversiones en títulos de renta variable que no cotizan. ¿Sí? Yo podría utilizar el enfoque de mercado, o sea, utilizando como un comparable, como en este caso, o sea, utilizo cuánto es el valor de la acción del comparable y puedo valorarlo a través de eso. Capaz que tengo que hacer algún ajuste porque, no sé, capaz que el tamaño de la empresa que cotiza no es el mismo, eh, está en otro mercado, tiene otro tipo de público objetivo. Bueno, esos ajustes los voy a tener que ir haciendo. Y también voy a poder utilizar el enfoque de ingresos, o sea, el de flujo de efectivo, porque yo sé que la empresa genera X cantidad de flujo de efectivo por año, ¿no? Entonces puedo también utilizar ese método de evaluación en este caso. Bueno, asociado a los inputs y a lo de utilizar eh, la menor cantidad de supuestos posibles a la hora de evaluar un bien, aparece el concepto de jerarquía de valor razonable. Y ahí vamos a tener 3 niveles. El nivel 1 es el más transparente, es precios cotizados en un mercado activo para activos y pasivos idénticos. ¿Sí? Tengo un precio de referencia para bienes iguales. Ejemplo, lo que veíamos de las acciones o de los bonos. ¿Sí? Cotizan en bolsa, voy y me fijo cuánto vale. Tengo un bono del Estado uruguayo a 2030, bueno, voy, me fijo cuánto está el bono de uruguayo 2030 y pongo ese precio. Listo, se acabó el problema. Cero supuesto. Si no existe, como puede ser el caso de el que vimos recién, de las acciones de una empresa que no es pública, voy al nivel 2.
que son inputs observables, ¿sí? Que no son exactamente los precios cotizados en un mercado, pero son similares, voy a tener que hacer ajustes. Y por último tenemos el más riesgoso, digamos, que es el nivel 3, que es input no observables. O sea, la empresa utiliza sus propias técnicas de evaluación obteniendo datos de la empresa, ¿sí? Yo digo, tengo que evaluar este bien, bueno, para mí vale tanto. ¿Por qué? Bueno, porque yo genero tanto efectivo con ella, eh, o sé que si lo vendo, fulanito me pagaría tanto, ese tipo de cosas. Obviamente esos casos son menos transparentes que el primero, porque el primero es, recuerden que la premisa de esto es, el valor razonable está asociado a un mercado que conoce de los bienes, que sabe, que transa los bienes en forma transparente. Entonces, decir que el bien vale tanto porque fulanito me pagaría tanto no es el mercado. Entonces, ese es el menos transparente de los niveles, ¿no? Eso es lo que yo tengo que evitar a la hora de determinar el valor razonable. ¿Está? ¿Por qué? Porque tengo más riesgo de errarle a cuál es el valor razonable. Y acá hay como un árbol de decisión. Dice, si tengo cualquier precio de cotizado de un activo en pasivo idéntico, entonces estamos hablando de input de nivel 1. Si los tengo, voy a usar el nivel 1 de input y voy a medir a nivel, usando el nivel 1, sin hacer ajustes. Si no existen, pero existen otros datos observables, uso los inputs observables que son importantes en la medición, uso el nivel 2 y hago los ajustes correspondientes. Si no existen datos observables, bueno, uso insumos internos o no observables que sean relevantes para la medición del bien. ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿De los niveles? Sí. Bien. Bueno, revelaciones. Y después pasamos al... Menos un segundo que me están atomizando. Revelaciones. ¿Sí? Bueno, revelaciones habla sobre qué tipo de, bueno, obviamente con su palabra dice, qué tipo de revelaciones voy a tener que informar en las notas a los estados financieros acerca de la medición que hice sobre los bienes, ¿sí? Y cuando apliqué valor razonable. Lo primero que tengo que informar es si la evaluación es recurrente o no. Por ejemplo, recurrente es el caso de, no sé, tengo un bien de uso que contrato todos los años a una persona para que me los tase, mi inmueble, ¿sí? Eso es recurrente, se hace todos los años. No recurrente, por ejemplo, puede ser cuando compro una empresa. Compro una empresa, necesito determinar el valor razonable de la adquisición. Bueno, eso es algo que se hace por única vez. Determino el valor razonable de la adquisición. ¿Sí? Es no recurrente. Eso es como la primera clasificación o revelación que tengo que hacer. ¿Sí? Bueno, acá nos da algunos ejemplos. En el caso de que haya utilizado los diferentes niveles, ¿sí? Que hablábamos, tengo que determinar cuál es el nivel de valor razonable que utilicé. En el caso de utilizar el nivel 3, debo exponer qué supuestos claves utilicé para la técnica de evaluación. Y bueno, y eso es básicamente lo que tengo que revelar. Bastante simple, ¿no? O sea, básicamente tengo que decir qué bienes tengo valores a valor razonable, qué técnica de evaluación utilicé, qué supuestos utilicé en caso de que sea nivel 3. Si es nivel 1, digo simplemente que fue nivel 1. Si fue nivel 2, digo simplemente que fue nivel 2. Y si son recurrentes o no. Eso es en términos generales lo que hay que presentar. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? Bien. ¿Dudas? ¿Dudas de lo que vimos? Antes de pasar al práctico, que ahí tienen que tener claros los conceptos que vimos para que puedan aplicarlos.
Bueno, esperen que pongo el práctico. Por ahora todo muy claro, profe. Bien, bueno. Sí. ¿Alguien habló? No, tranquilo. Bueno, esperen que abro el práctico. Ahí. Profe, una pregunta, capaz que ya se lo preguntaron 500 veces. Veo Sí. que la clase se está grabando. ¿Eso se sube a algún lado o...? Sí, se sube al EVA. Se sube a EVA. En el capítulo de NIF 13, ahí donde están los materiales de la norma, de esta clase, ahí se pone un link después. Lo podés ver. Impecable, muchas gracias. Lo podés ver después todas las veces que quieras. Que voy a compartir acá. Piki. Ahí va. Bien. Esperen que voy a poner esto. Silenciar esto un segundo. Me están dando un lag. Ahí va. Bien. Ahí se ve. ¿Sí? Sí. ¿Se ve? Bien. Bueno. Al principio tenemos algunos ejercicios múltiple opción, del estilo que van a ver en la revisión, igual que el Superior 1. Bien. Dice. Ahí. O sea, al principio hay unos ejercicios múltiple opción y después hay unos ejercicios más teóricos, si quieren, de desarrollo. Estamos bien de tiempo, así que creo que vamos a poder hacer todos. Sección 1, evaluación de conocimiento a través de múltiple opción. Ejemplo 1, mercado. ¿Cuál es el mercado que debe utilizarse para medir el valor razonable en ausencia del mercado principal de acuerdo a la NIF 13? El mercado con mayor número de transacciones, el mercado más ventajoso, el mercado con más participantes, el mercado con mejor costo de transacción. El más El más ventajoso. ventajoso. Bien, el más ventajoso, ¿no? Hablábamos de más ventajoso en el sentido de que es el que más se asemeja al principal, ¿no? Y por lo tanto tengo que hacer menos ajustes. Perfecto. Ejercicio 2. Determinación del valor razonable de activos financieros. ¿Cómo es medido el valor razonable de los activos financieros si existen cotizaciones de mercado disponibles para activos idénticos? Cotización por cantidad sin ningún ajuste. Cotización por cantidad menos los costos asociados a la venta, o sea, los costos transaccionales. Cotización por cantidad más la prima por tener control. Cotización por cantidad más los costos asociados a la compra. La 1. El 1. La 1, ¿no? Clarísimo. Hay un mercado, voy, me fijo cuánto vale, unidad de medida es la cantidad de acciones que tengo, no hago ningún ajuste, perfecto. Ejercicio 3, máximo y mejor uso, ¿no? Que hablábamos de activos no financieros. ¿Para cuál de los siguientes activos se considera el mejor, el máximo y mejor uso al determinar el valor razonable? Edificio de apartamentos contabilizado como propiedad de inversión, swaps de tasa de interés, acciones de una empresa que cotiza en la bolsa mantenidas para negociar, bonos uruguayos que se mantienen en un modelo de negocio para cobrar sus flujos contractuales y vender. Al edificio. El edificio, ¿no? Le spoileé Esto no entendí por qué, bro. Porque lo que O habíamos sea, en realidad no entendí la pregunta. lo que hablamos, lo que vimos ahí en el teórico es cuando yo estoy frente a un activo no financiero, voy a tener que utilizar el concepto de máximo y mejor uso. ¿Te acuerdas el ejemplo que Ahora daba sí, ahora sí, ahora de sí. la fábrica y el centro comercial?
Bueno, se Sí, refiere sí. a eso. Por eso, básicamente está enfocado a activos no financieros, que en este caso es el único que hay. En las opciones, el único que hay es el edificio. ¿Sí? Supuestos utilizados. Dice, complete la siguiente frase. Las técnicas de evaluación utilizadas para medir el valor razonable maximizan el uso de datos observables y minimiza el costo de medir los datos, maximiza la unidad de la información, maximiza la relevancia y la representación fiable, minimiza el uso de datos no observables. ¿Qué dicen? La 1. La A ver, 2 para mí. La 4. está parejo. Sí, minimiza el uso de datos no observables. Minimiza el uso de datos no No observables. observables. Exacto. ¿Por qué? Porque siempre, o sea, la premisa es maximizar el uso de datos observables. Minimizar el uso de datos no observables. ¿Para qué? Primero, Le da más objetividad. le da más objetividad, exacto, más certeza, y tengo que hacer menos ajustes o menos supuestos a la hora de la evaluación. Supuestos utilizados. Los precios cotizados no ajustados en mercados activos para activos y pasivos idénticos a los que la entidad puede acceder en la fecha de medición son nivel 1, nivel 2, nivel 3, datos que no se encuentran dentro del alcance de la NIF 3. Nivel 1. Nivel 1, ¿no? ¿Sí? ¿Todos claros? ¿Sí? Más o menos. Estoy tratando de leerla de vuelta para entender. Dice los precios cotizados, ¿sí? O sea, los precios que obtengo en Sí, el el valor de mercado ahí. mercado, ¿sí? No ajustados en mercados activos para activos y pasivos idénticos a los que la entidad puede acceder en la fecha de medición son nivel 1, nivel 2, nivel 3 o no se encuentran dentro del alcance de la NIF 3. ¿Qué quiere decir esto? Los precios que yo obtengo de un mercado activo, que son publicados, o sea, cotizados, o sea, donde se transa ese bien, ¿sí? De bienes idénticos, o sea, el mismo bien que yo estoy tratando de evaluar, que puedo acceder a la fecha de evaluación, o sea, por ejemplo, cierre de ejercicio, ¿de qué nivel son? Bueno, como vimos, es el nivel 1, ¿sí? Es el que no tengo que ajustar nada. Es el mismo caso que hablamos acá en el ejercicio 5, ¿no? O sea, maximizamos el uso de datos observables, ¿sí? Número de clases de activos y pasivos. Es posible que el número de clases deba ser mayor para la medición de los valores de valor razonable categorizados dentro del nivel 3 de la jerarquía de valor razonable porque dichas partidas son más relevantes para los usuarios de los estados financieros, los costos para obtener información de nivel 3 son inferiores, dichas mediciones tienen un grado mayor de incertidumbre y subjetividad, ninguna de las anteriores, las clases no dependen de la jerarquía. ¿Qué dicen ahí? ¿Qué vimos sobre el nivel 3? Que se toman en Que cuenta son los los datos. inputs no observables. No observables. Claro, y por lo tanto, esas mediciones, ¿qué son? Sí, dentro de los inputs Más no observables. incertidumbre. Tenemos mayor incertidumbre y subjetividad, ¿no? Lo que vos decías al principio en la pregunta anterior. O sea, cuando tenemos que apelar al nivel 3 de jerarquía, vamos a tener Es la 3.
mayor grado de incertidumbre y subjetividad. ¿Sí? ¿Se cortó? ¿Bien? Sí, profe. Estoy acá, estoy acá. Bien. Esto es una pregunta. Ejercicios prácticos de esta norma no tenemos, entonces vamos a ver algunos, o sea, no son 100% prácticos, pero vamos a ver algunos a continuación. Bueno, ejercicio 1. Máximo y mejor uso del activo no financiero. La Areva S.A. posee un inmueble que es utilizado como depósito de mercaderías. La propiedad consta de dos elementos, terreno y elementos de construcción que se contabilizan como clases separadas de propiedad, planta y equipo que se presentan por separado dentro del estado de situación financiera. El terreno de libre dominio no se deprecia, mientras que el elemento de construcción se deprecia a lo largo de la vida útil estimada. La Areva contabiliza el depósito, terrenos y elementos de construcción utilizando el modelo de evaluación de revaluación de acuerdo con la NIC 16. En los últimos años, los depósitos cercanos se han reconstruido como edificios residenciales. El depósito de la Areva es ahora el único del área que no se convierte en un barrio residencial muy solicitado. Basado en los hechos anteriores, existe un indicador de que el uso actual podría no ser el máximo o mejor uso. ¿Qué factores consideraría un participante del mercado para determinar el mayor y mejor uso? ¿Qué revelaciones se deben hacer en los estados financieros anuales si el máximo y mejor uso no es el actual? Y el factor que usaría es la rentabilidad. ¿Cómo? Se utiliza el factor de rentabilidad para saber si es un mejor uso, ¿no? Exacto. Comparar el valor del terreno y edificio en las condiciones actuales, o sea, con la utilización actual, compararlo con los costos de incurrir en la transformación del bien, El BPN el BPN. vendría a ser agarrar cuánto le cuesta la inversión y los retornos futuros, comparar Exacto, con el exacto, valor. exacto. Y después, otros factores que tengo que tomar en cuenta, como por ejemplo son la viabilidad económica, la viabilidad legal y la viabilidad física. ¿Se acuerdan que lo vimos? Esos tres factores tengo que tomar en cuenta además para determinar si puedo cambiarle el uso y por lo tanto determinar si el otro uso es el máximo y mejor. ¿Sí? ¿Qué revelaciones? Bueno, básicamente hay que revelar este análisis que hicimos. Determinar por qué el mejor uso no es el que tiene actualmente, que existe otro y que se analizó, y básicamente determinar por qué seguimos utilizando el bien con el uso actual. ¿Sí? ¿Entendió? Sí. ¿Puedes repetir cómo sería bien? Es un poco lo que veíamos en el teórico. O sea, voy a tener que tomar en cuenta dos cosas. Primero, el tema, como si quieren, más numérico, de decir, bueno, ¿cuánta rentabilidad me genera tener el depósito actual? ¿Y cuánta rentabilidad me generaría reconvertir ese depósito en este caso, en edificios residenciales? ¿Sí? ¿Y qué rentabilidad me traería cualquiera de los dos? Después, tengo que ver otros factores, como por ejemplo, que si es viable económicamente transformarlo en un edificio residencial. Si es viable legalmente, si puedo construir edificios residenciales ahí. Y después, si físicamente el espacio o las condiciones del edificio dan para que
se pueda construir un edificio residencial. Esos son como los factores que tengo que tomar en cuenta. Después la norma me exige que yo determine por qué, si yo determiné que el valor razonable está basado en mejor uso y el mejor uso no es el uso actual que le estoy dando el bien, tengo que determinar por qué también es por qué ese bien no tiene la correcta. ¿Por qué ese bien no estoy utilizándolo en su mayor uso o mejor uso? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entendió ahí mejor? Impecable. Denme un minuto que voy a buscar un cargador porque se me está apagando. Denme un segundo. Volví, perdón. Dejé de compartir, ¿no? Sí, bro. Voy. Eh, Bien. ¿Se entendió entonces eso? O sea, sería comparar la rentabilidad y ver qué sitio más. ¿No? Sería comparar la rentabilidad. Sí, o sea, básicamente comparar la rentabilidad en el sentido de, más que la rentabilidad, la determinación o sea, comparar el valor razonable de los flujos de efectivo, o sea, a través de los flujos de efectivo, por ejemplo, en este caso, sería una buena técnica de evaluación, a través de la técnica de evaluación de ingresos, como veíamos, comparar ambos valores, o sea, ambos valores razonables, y determinar cuál es ese precio de ambos, o sea, el valor razonable de ambos. Y después informar por qué la empresa continúa utilizando ese bien como un depósito en lugar de transformarlo en, por ejemplo, en un centro residencial, siendo que el centro residencial parecería ser su mayor uso o mejor uso. ¿Sí? Básicamente, eso es lo que hay que hacer. ¿Se entendió? Ahora sí, gracias. Bien. Un segundito. Bueno, estábamos en el 1, ¿no? Sí, Sí. ejercicio. Vamos al 2. Bien, vamos al 2. Unidad de medida del valor, al medir el valor razonable de inversiones en subsidiarias, asociadas y acuerdos conjuntos. ¿Cuáles son posibles circunstancias en las que una entidad que informa necesita determinar el valor razonable de la inversión en subsidiarias, asociadas o negocios conjuntos?
Supongamos que las acciones en cuestión se negocian en el mercado activo, ¿cómo debe determinarse el valor razonable? Siempre basado en el precio multiplicado por la cantidad. ¿Cuáles son las posibles circunstancias en las que la entidad que informa necesita determinar el valor razonable de las inversiones en subsidiarias asociadas a los negocios conjuntos? ¿Qué les parece ahí? Lo pensé, profe, y no me doy cuenta. Bueno, está un poco asociado a lo que hablábamos al principio de que esta norma es la base conceptual que utilizan otras normas. Por ejemplo, en el caso de inversiones en subsidiarias asociadas a negocios conjuntos, lo que voy a poder utilizar este concepto es para, por ejemplo, para medir el deterioro de una inversión, ¿sí? A través de cuál es el valor razonable, cuál es el valor que tenía reconocido al inicio y por lo tanto cuál es el deterioro, ¿sí? Aplicando la NIC 36 de. Otro caso puede ser medir el valor razonable de una participación minoritaria bajo la norma, bajo la NIF 9, instrumentos financieros, ¿sí? Si tenemos la entidad como una inversión, bueno, de acuerdo a la NIF 10, que no la vamos a profundizar porque no la damos, pero a lo que apunta la pregunta es, ¿en qué casos, cuando yo estoy evaluando una inversión en subsidiarias asociadas a negocios conjuntos, puedo llegar a utilizar la NIF? Bueno, para medir el valor razonable, perdón, el deterioro, para medir el valor razonable si lo evalúa bajo la NIF 9. Esos son algunos de los ejemplos. Después dice, supongamos que las acciones en cuestión se negocian en el mercado activo, o sea, las acciones de esa inversión en subsidiaria, ¿no? O sea, si hay un mercado activo para esas acciones. Bueno, ¿cómo voy a evaluarlo? Básicamente es lo que nos dice ahí, vamos a hacer un P por Q, ¿sí? Vamos a determinar cuál es el porcentaje de acciones o la participación accionaria que tengo en esos bienes y voy a tomar del mercado cuál es el precio de esas acciones, que como dice la letra, hay un mercado activo, y voy a determinar cuál es el valor razonable de ese bien. ¿Sí? Nada nuevo, esto ya lo hablamos en el teórico. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Vamos al 3. 4, perdón, no hay 3. Ejercicio 4. Medición del valor razonable de instrumentos financieros. Rode S.A. adquirió el 15 de marzo de 2019 100 acciones de Google a 1.185 cada uno. El costo que cobra el corredor de bolsa asciende a 0,5 del total de la operación. Dado que la compra se hizo al cierre de mercado, el precio de compra coincide con el cierre de la cotización. ¿Sí? Calcule el valor razonable al 15 del 3 del 2019 y realice los acentos correspondientes. La técnica de evaluación aplicada a qué nivel corresponde. ¿Qué dicen ahí? El valor razonable va a ser los 1.135 de cada acción. Y si compramos 100, multiplicamos por la cantidad. Clarísimo. Nos da Y después lo que tenemos que dejar asentado es la pérdida por el costo que nos cobra el corredor de bolsa. exacto. O sea, vamos a hacer 1.185 por las 100 acciones, $118.500 es el valor de esas acciones que estoy adquiriendo. Y los costos de transacción o los gastos del broker, como dice el compañero, los voy a mandar a costos. ¿Sí? ¿Cuál es el nivel de la técnica utilizada? 2 puede ser. 2. Yo creo que sí, porque son acciones de Google, o sea, otro activo idéntico no va a tener, pero similares capaz que sí, alguna otra empresa así tecnológica. A ver, vos compras acciones de Google, ¿sí? Y querés saber el valor de la acción de Google. ¿Hay un lugar para ir a fijarse?
La bolsa de valores. Ah, entonces uno. Exacto. No es que vos compraste las acciones de una empresa parecida a Google que no cotiza y no tengo donde fijarme el valor de la Ah, acción. bien. Acá directamente vas y te fijas. ¿Sí? Hay un mercado activo, cotiza. ¿Sí? Uso nivel 1, no voy a un opcional o un parecido. Voy directamente al valor de la acción en el mercado. Medición del valor razonable de materias primas cotizadas. ALDE SA mantiene un stock de 100.000 toneladas de soja, las cuales deben ser evaluadas al valor razonable de acuerdo a las disposiciones aplicables a traders según la NIC 2. ¿Sí? Básicamente la NIC 2 nos dice que los commodities hay que evaluarlos a valor de mercado. ¿Sí? El contador de la empresa tiene los siguientes datos. Valor de la soja en la bolsa de Chicago al cierre del 31 de diciembre de 2018, $400 la tonelada. Comisión de los vendedores, 0,01% de la operación. Principal mercado de ALDE SA es China. Costo de flete de la soja a China, $10 la tonelada. Costo del flete de la soja a Chicago, $5 la tonelada. Dado que el mercado chino ha experimentado un boom de crecimiento en los últimos años, la demanda de materias primas como la soja ha crecido notoriamente. Y dada la buena calidad de los productos uruguayos, dichos mercados siempre han pagado un plus respecto al precio de Chicago, que se ubica históricamente en el entorno del 5% por encima del precio de referencia de Chicago. ¿Sí? O sea, los chinos nos pagan un 5% adicional por la calidad de los productos uruguayos. ¿Sí? Calcule el valor razonable que debe aplicar ALDE para evaluar el stock de soja, o sea, las 100.000 toneladas, y qué técnica de evaluación aplicaría y a qué nivel corresponde. En este caso es un activo no financiero. Por lo Clarísimo. tanto, lo evaluaríamos con el mercado este, más favorable, ¿no? ¿Sí? En este caso lo multiplicamos la cantidad de toneladas por el valor en China y le agregamos, tenemos que, bueno, sacarle el costo de... Ah, no. Hay que ver si el costo del flete nos condiciona porque también nos pagan un 5% por encima. Bien. Vas Eso bien es lo que hay porque que tener, eso es lo que hay que tener en cuenta. Después la comisión de los vendedores no. perfecto. La comisión de los vendedores estamos 100% de acuerdo que no va. Pero hablaste de un precio de referencia, ¿no? Que es los $400 por tonelada de Chicago. ¿Sí? Hablaste Sí, de una prima por calidad y hablaste de un costo de flete. sí. Bien. Empecemos a descartar cosas. ¿Puedo tomar solo el precio de referencia de Chicago para evaluarlo? No. ¿Por qué? Que tenés el flete, el transporte. Tengo que ver cuál es el mercado más favorable. ¿Y cuál es el mercado más favorable para ALDE SA? Habría que calcularlo. No. O sea, el mercado más favorable es Estados China. Unidos. Es el que me paga más. ¿Sí? Porque tengo una Sí, prima. sí, sí. Tengo un costo mayor de colocarlo en China, ¿no? Sí, pero este, está bien lo que decís. Pero está claro que el mercado tuyo es China. ¿Sí? Está claro Sí, que sí. tenés un sobreprecio por vender a China. Tenés un sobreprecio por vender a China y está claro que tenés un costo. Entonces acá tenés como dos caminos. ¿Sí? O vas por el nivel 1 y decís, bueno, lo evalúo a $400 la tonelada, ¿sí? Que es el precio de referencia, o sea, sería el nivel 1. O utilizo el mercado más ventajoso, como decís vos,
que en este caso sería China. Pero para eso tengo que bajar al nivel 2 y decir, bueno, el precio de referencia de Chicago es 400. Yo tengo un sobreprecio, o sea que tengo que sumarle ese sobreprecio a los 400, que es un 5%, o sea que estamos en 420, 20 dólares. ahí va, $20 más, estamos en 420, pero tengo un costo de poner el producto en China, que tengo que tomarlo en cuenta también, porque si me Sí, quedo que con en la ese prima, caso, me quedo con el costo, ¿no? tomando en cuenta eso, es más favorable China. China porque Claro, pagás 5 dólares más y le ganás 15 en realidad. claro, le pago $10 más, pero le gano 20, ¿sí? Sí, al final de la cuenta te terminás ganando 15. No, gano 10. 10 sobre el precio de referencia de Chicago. Porque es el 5% es la prima. 5% por 400. Eso te da 20. Y después te dice que el precio, el costo del flete es 10 por tonelada. Claro, ahí te quedaría 4.10 pero en Chicago te lo compran a 400, pero tenés el costo de 5 pesos. ¿Tengo que? El costo de 5 pesos por Exacto. tonelada, También. 5 dólares. Exacto. 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 O sea que te quedaría 395. Sí, ¿Ah? Entonces, el valor razonable va a estar determinado por esos tres componentes. El precio de referencia, ¿sí? Que es observable, que es el valor de Chicago. Eso sería nivel 1. Pero le hago algunos ajustes para llegar al mercado más ventajoso. ¿Sí? Esos ajustes son la prima por calidad y el costo del flete. Y llego a 4.10. ¿Sí? O sea que estoy utilizando la técnica a nivel 2. ¿Tá? Que está basado en el precio de cotización, pero se ajusta tomando datos no observables. No observables en el mercado, porque no es algo del mercado, sino que simplemente es datos que yo estoy agregando al cálculo porque es particular de la operación que yo genero, que habitualmente tengo para estos bienes. ¿Sí? Yo sé que China me paga un sobreprecio y yo sé que tengo un costo por poner la mercadería en China. ¿Se entendió? sí. Perdón, O sea, correspondería a nivel 2. Nivel 2, exacto. Nivel 2 porque utilizo un precio de referencia que sería, si solo utilizo el precio de referencia sería nivel 1, ¿estamos de acuerdo? Pero le estoy agregando algunos supuestos, como la prima, o sea, supuesto no, son datos no observables, o sea, son datos no de mercado, no son datos de mercado, sino que son datos propios de la empresa. A la empresa le pagan un 5% más por vender a China, porque la empresa tiene su principal mercado en China y además tenemos un costo de 10 dólares por tonelada. ¿Ah? Por eso es nivel 2. ¿Sí? ¿Entiendes? Una consulta. Sí. ¿Qué pasaría si el sobreprecio te daría lo mismo que la diferencia entre flete y al final sería el mismo? ¿Por cuál te decantas? ¿Cómo? Que, por ejemplo, el porcentaje que paga más China llegaría a Sí, ser 5 dólares, lo cual, cuando vos le restás el flete, te quedarían, digamos, el mismo que Chicago. sí. Los 5 dólares que ganás por sobreprecio, lo perdés por la diferencia de flete. Ahí con Sí. cuál decís. Y no importa, porque los dos te da 3.95, pero siempre te vas a quedar con el más ventajoso. Si a vos, Pero claro, eh, si a vos en un momento determinado vender a China te queda menos que vender a Chicago, vas a vender a Chicago, no vas a vender más a China. Y por lo tanto vas a evaluar tu bien a Chicago. ¿Entendés? sí, pero si era lo mismo, exactamente igual, tipo elegís Es lo cualquiera, es lo mismo. mismo. Y sigue lo mismo, sigue siendo 3.95. Por ejemplo, suponete que el costo en vez de ser 10 fuera 30, bueno, ahí te va a convenir dejar de vender a China y utilizar y vas a vender a Chicago y vas a utilizar valor razonable en Chicago. ¿Sí? Bien, Porque te va gracias. a caer,
Te va a quedar en 3.95 y el otro te va a quedar en 3.80. En 3.90. Bueno, vamos con el último, si no me equivoco. Sí. La Neo S.A. es una empresa dedicada a la fabricación de componentes de autos, el cual cuenta con inversiones relevantes en propiedad, planta y equipo, de acuerdo al siguiente detalle. Terrenos, 10 millones, mejoras, 30 millones, maquinaria, 75 millones, muebles y útiles, 1,5 millones, vehículos, 5 millones. Dado que dichos bienes se encuentran medidos al costo original de adquisición, neto de depreciación acumulada, y que sobre todo los terrenos, las mejoras y la maquinaria tienen varios años, dicho valor se aleja de su valor de mercado actual. Con el objetivo de reflejar un valor más actualizado de dichos bienes, la dirección de la NEVO ha decidido contratar un tasador para medir a valor razonable a los terrenos, mejoras y maquinarias de acuerdo a lo previsto con la NIC 16, propiedad, planta y equipo. ¿Sí? O sea, pasa del costo histórico a valor razonable. Adicionalmente, se sabe que esta fábrica es única en Uruguay y que la maquinaria es altamente especializada y hecha a medida. En cuanto al terreno y las mejoras, existe un mercado activo, dado que dicha fábrica se encuentra localizada en el eje de la ruta 102, 101 y 8, donde varios complejos industriales se han instalado y continúan haciendo. ¿Qué enfoque es el más conveniente aplicar en cada categoría de activos? Las técnicas de evaluación aplicadas, ¿a qué nivel corresponden? ¿Qué les parece? La parte de terrenos y mejoras, tenemos que ver el mercado más, ¿cómo es el término? Más conveniente. Más, sí, de mejor uso y sí. Sí, sería porque tenemos ahí un mercado activo donde hay varios complejos industriales y podemos ver si es más conveniente ese mercado. Perfecto. O sea que para terrenos y mejoras, un enfoque de mercado. ¿Sí? Porque hay un mercado activo donde se comercializan bienes similares. ¿Sí? Para la maquinaria, o si querés, en ese caso, ¿qué nivel sería? Para las Nivel 1. mejoras y terrenos. Nivel 1. ¿Eh? Bueno, en realidad no es nivel 1 porque no hay un bien igual. Ah, Y sería no hay, nivel 2 como hicimos en el ejemplo anterior. son similares, claro. Usted piensa que una casa nunca es igual a la otra. O un edificio, o una fábrica, o un depósito. ¿Sí? Para que podamos utilizar el nivel 1, tiene que haber un mercado activo donde se trancen un montón de bienes iguales, como pueden ser acciones. Las acciones de Google se transan millones de acciones por día. Son todas iguales. Si yo tengo una, o dos, o 100 millones, es lo mismo, porque no importa cuántas tenga, siempre es lo mismo. ¿Entendés? Ahora, un edificio, una casa, un auto, no son todos iguales. Son similares. Por lo tanto, siempre voy a tener que ir a nivel 2. ¿Se entiende la Sí, diferencia? Bien. Entonces, en el caso de mejoras y terrenos, nivel 2, enfoque de mercado. Para la máquina, tenemos que ver el valor de reposición ahí, porque al ser altamente especializada esa máquina, no podemos encontrar un mercado que nos diga qué valores exacto, sería un nivel 3. exacto, exacto, perfecto. La máquina es altamente especializada, entonces no va a haber un mercado, no va a haber similares, o sea, no va a haber un mercado donde se transen bienes iguales y no va a haber un mercado donde se transen bienes similares. Entonces, nivel 3 de cajón. ¿Por qué? Porque voy a utilizar varios supuestos para determinar cuál va a ser el costo de reposición del bien. Cuando digo varios supuestos es cuáles son los componentes de la máquina que tengo que comprar,
cuánto me saldría de mano de obra que fabricarla, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, método de costo o de reposición y nivel 3. También se podría utilizar el método de generación de efectivo, ¿no? O de ingresos, porque quieras o no, la máquina genera ingresos y por lo tanto podría llegar a determinar, armar un flujo de efectivo para esa maquinaria. ¿Sí? Sí. ¿Dudas? ¿Consultas? Sobre todo lo que vimos en estas 2 horas. ¿No? No, profe, está claro. Bueno, cualquier duda que les haya quedado, que les surja en estos días, cuando repasen o lo que sea, el foro del tema, cada tema tiene un foro donde pueden subir consultas y les vamos a estar contestando ahí. ¿Sí? Buenísimo, gracias. Bueno, que tengan Bárbaro, una linda muchas tarde. gracias. Hablamos. Chao, Gracias chao. igual. Chao.